La semana pasada estuvimos hablando acerca de que Dios habla, Él habla y podemos tú y yo el día de hoy escuchar su voz por medio de su palabra. Y en esta mañana ahora vamos a estar meditando acerca de cómo escuchar la voz de Dios. Cómo es que tú y yo podemos escuchar la voz de Dios. Y dice Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús está hablando a sus discípulos, pero también nos está hablando a ti y me está hablando a mí. Y yo quiero hacerte una pregunta, y era la que yo me hacía cuando estaba estudiando, cuando estaba repasando, y la pregunta es, ¿cómo me posiciono? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cómo vengo para reconocer la voz de Dios? ¿Cómo sé que Dios me está hablando? Esa es la pregunta que quiero poner delante de ti en esta mañana. ¿Cómo sé que es la voz de Dios la que me está hablando en esta mañana, en este momento? Y vamos a ir respondiendo a esa pregunta. Juan capítulo 10, versículo 27 dice, mis ovejas escuchan mi voz, o la traducción que tú estás leyendo puede decir, oyen mi voz. Y yo las conozco y ellas me siguen. 28 dice, les doy vida eterna y nunca perecerán y nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Y yo quiero recordarte algo que es, tú y yo podemos aprender a reconocer mejor la voz de Dios, la voz del buen pastor, cuando permanecemos cerca de Él. Porque si tú no estás cerca de Él, difícilmente vas a poder reconocer la voz de Dios. Cuando permanecemos cerca de Él y dejamos que sea la palabra la que moldee tu corazón, moldee tus pensamientos y moldee las decisiones y moldee el cómo te vas a ir moviendo en la vida. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, ¿te parece? Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia. Gracias, Señor, porque eres verdadero, porque eres fiel. Gracias, Señor, porque tú no dejas de estar, tú no dejas de hablar, Señor. Y Padre, nuestra capacidad para escuchar de ti, para escuchar tu voz, viene de conocerte a ti. Señor, te conocemos a ti gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, es que podemos conocer a Dios y podemos conocer a Cristo. Y lo hacemos también a través de tu bendita palabra. Somos guiados por el Espíritu Santo para poder escuchar esa dulce y suave voz que habla, que está ahí hablando, que está ahí queriendo decirnos algo. Señor, y en esta mañana, en estos minutos queremos venir ante de ti y queremos posicionarnos y queremos tomar la actitud del pequeño Samuel y queremos decir, habla que tu siervo escucha. Habla que Juan Marcos escucha. Habla, pon ahí tu nombre que escucha. Habla a nosotros, toma este mensaje, Señor, y háblanos de formas individuales. En tu nombre estamos orando, en Cristo Jesús. Amén y amén. En el contexto en el que Jesús está hablando a hebreos, a judíos, y ellos tenían muy en mente, muy clara la idea del pastor, de un pastor que cuida ovejas, y se usaba en aquel entonces que había un redil enorme donde todos los pastores en la noche guardaban a sus ovejitas para que pasaran ahí la noche, las resguardaran, y por la mañana cada pastor llamaba a sus ovejas para que salieran. ¿Y qué crees? Las ovejitas salían. Y cada ovejita se iba con su pastor. Las ovejas solo reconocían la voz de su pastor. La pregunta es, si la voz que tú estás escuchando el día de hoy, ¿puedes reconocer que es la voz de Dios? ¿O es la voz de tus pensamientos? ¿O es la voz de tus emociones? ¿O es la voz de tus deseos? ¿Qué tipo de voz estás escuchando? ¿Qué tipo de voz estás escuchando? Y ve lo que dice el texto. Empieza el 27 diciendo, mis ovejas, ¿de quiénes son? Del Señor. La pregunta es clave, ¿a quién le perteneces el día de hoy? ¿Estás en Cristo o no estás en Cristo? ¿Has reconocido tu necesidad? ¿Has creído en Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Tienes una relación personal con Él? De ahí parte toda
Porque todas las personas podemos oír cosas, pero pocos podemos reconocer la voz de Dios. Y lo que Jesús está aquí diciéndole a sus discípulos es lo mismo que te dice a ti y me dice a mí. Nos recuerda, dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas. Pertenencia. Le pertenecemos. Tú le perteneces a Dios. Quiero que recuerdes eso. Le perteneces. Y ve que creo que Jesús dice, versículo 11 adelante, mi Padre me las dio y ¿qué? Nada las arrebatará de mi mano. Tú le perteneces a Dios. Y porque le perteneces a Él, Él quiere hablar contigo. Él quiere tener una comunión contigo. Él quiere tener comunión, intimidad contigo. Y sabes, es hermoso porque aquí Jesús no está prometiendo mensajes privados o mensajes aquí escondidos que se tienen que desclarificar. Él está diciendo claramente, mis ovejas oyen mi voz. No está diciendo, tienes que descifrar, ahí te voy a mandar un código y tienes que meterlo en la computadora porque cada palabra hebrea corresponde a un número y entonces tienes que... No está diciendo esto. Está diciendo, mis ovejas oyen mi voz. Es decir, tú y yo tenemos hoy la capacidad de escuchar la voz de Dios por el sacrificio de Cristo, porque el Espíritu Santo vive en ti y vive en mí, según el libro de Efesios. Tú y yo fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y el Espíritu Santo, Jesús mismo lo dice, yo me voy, les conviene que yo me vaya para que mande el Espíritu Santo, el Consolador, el cual les va a recordar todas estas cosas. Todo lo que yo dije, el Espíritu Santo se las va a recordar. Y ve qué hermosa relación, porque está describiendo una relación. Dice, yo las conozco. Esto es relacional. Tú sabes quién eres. Y si tú tienes una relación con alguien, tú sabes quién eres. ¿Con quién estás? Te pongo un ejemplo. Si suena el teléfono y no te dice nada, o sea, un número desconocido, levantas y escuchas la voz. Si conoces a la persona, vas a identificar la voz así. Vas a decir, ya sé quién me está hablando. Por ejemplo, voy a usarte, Diana. Lo siento, estás aquí, a mi lado. Estás un día, ahí vas manejando, y por alguna razón, Marcos se quedó sin su teléfono celular y pidió prestado un teléfono celular para marcarte. Tú ves que viene un número telefónico que tú no conoces o te dice, respondes, así de sí, bueno, toda como de, sin dar mucho, sí, bueno. Y en cuanto escuchas la voz de Marcos que te dice, hola Diana, ¿qué produce en ti? Y reconociste la voz. Sabes que es Marcos. Eso es lo que está queriendo aquí queriendo decir Jesús es, mis ovejas me escuchan. Y yo las conozco. Y porque tú conoces a Jesús, tú puedes reconocer su voz. Eso es lo que quiero llevarte y es lo que quiero que podamos estar meditando el día de hoy. Escuchan mi voz. Hay un reconocimiento y este reconocimiento se va formando. No se da de la noche a la mañana. Cuando tú pasas todos los días en la palabra, cuando tú abres tu Biblia y vienes a ella y pasas tiempo con Él, ¿qué crees que va a ir pasando? Vas a ir escuchando, vas a ir reconociendo, vas a ir prestando atención a la voz de Dios. Y cuando Jesús está diciendo mi voz, aquí está hablando y te está diciendo a ti y me está diciendo a mí, escucha mi enseñanza, escucha mi palabra. Porque lo vimos la semana pasada, lo mencionamos, la palabra, la Biblia que tú y yo tenemos en la mano es la revelación de Dios. Es una revelación que fue progresiva, porque Dios a lo largo de mucha temporada fue revelando quién es Él, fue revelando su plan, fue revelando su corazón para ti y para mí. Por lo tanto, lo que tú y yo tenemos hoy en nuestras manos no solamente es la palabra de Dios, que dijimos que es soplada directamente, pero es la revelación progresiva de Dios a lo largo de mucho tiempo, queriéndote decir a ti quién es Dios y queriéndote mostrar a ti quién es Dios. Y tenemos que
reconocer la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios implica tener disposición. No es nada más, a ver, voy a abrirla, a ver qué me dice. No, implica tener una disposición para obedecer a Dios, para que lo que sea que Dios te está mostrando y me quiere mostrar a mí, lo podamos llevar a la práctica. Y aprendemos a reconocer su voz cuando pasamos tiempo con Él. Cuando pasamos tiempo con Él, y esto es muy importante, y lo podemos ver también tú y yo cuando fuimos chiquitos, y los papás nos los pueden decir. Un bebé recién nacido, si yo le hablo y no es mi hijo, lo voy a poner más intranquilo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si su mamá le habla? ¿Por qué? Conoce su voz, porque estuvo 9 meses ahí escuchando la voz de mamá. Eso es lo que quiero decirte. Tenemos que escuchar la voz de Dios para que podamos reconocer cuando Él nos habla. Tenemos que pasar tiempo en su palabra. Mientras más cerca estemos de Él, mejor vamos a poder escucharlo. Pero no nada más es escucharlo, es obedecer, es dejar que la palabra de Dios moldee nuestra mente y moldee nuestro corazón para que nuestras decisiones también sean moldeadas por la palabra viva de Dios. Dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Escuchar y seguir van de la mano en este contexto. Si tú escuchas a Dios, tienes que obedecer. Algo produce, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, no está estática, está en movimiento y siempre produce algo. Siempre nos va a pedir que hagamos algo. Siempre. Quizá es más convicción, más rendición, tomar mejores decisiones, dejar ciertas amistades, dejar ciertos vicios, ciertas tendencias, ciertas relaciones. Yo no sé, ahí está, y Dios te lo está mostrando, Dios te lo está pidiendo. El conocimiento viene primero. Primero tengo que conocer a Dios para que entonces yo pueda reconocer su voz. Yo no puedo reconocer su voz si yo no lo conozco. O sea, si te habla una persona random a tu teléfono y te dice, hola, ¿cómo estás? Tú vas a decir, disculpa, no, o sea, ¿quién eres? O sea, ¿qué onda? No sé quién eres. Pero si tú ya conoces a la persona y la persona te habla por teléfono, reconoces y dices, me da muchísimo, tanto tiempo sin saber de ti, ¿cómo has estado? Ojalá no nos pase eso con Dios de decir, tanto tiempo sin saber de ti. No, que no nos pase eso. Y sabes, la seguridad de las ovejas descansa en el conocimiento de su pastor. Te lo voy a repetir. La seguridad de la oveja descansa en el conocimiento de su pastor. Si tú conoces quién es tu pastor, vas a estar seguro, vas a estar tranquilo, vas a tener paz. Porque sabes que tu pastor es fiel, es misericordioso, es todopoderoso, es perdonador, tiene gracia, extiende gracia, es salvador, es sanador, es proveedor, y no hay duda alguna. La señal de haber escuchado verdaderamente a Dios es el movimiento. Es cómo salgo después de que vengo a la palabra. Después de que tengo tiempo con mi Señor, ¿cómo salgo? O sea, ¿estoy saliendo igual que como entré? ¿O salgo? Puedes salir animado, puedes salir bendecido, pero también, ¿qué crees? Puedes salir retado. Puedes salir confrontado. Puedes salir ahí señalando, Dios mostrándote algo que tienes que cambiar. Y sabes, recordaba y acompáñame rápidamente al Antiguo Testamento, al primer libro de Samuel, y vamos a repasar esta historia que mencionamos de volada la semana pasada. Es el pequeño Samuel, está chiquito, está trabajando, vive ahí en el templo, él está viviendo ahí en el templo y está sirviendo.
Y ve lo que dice el versículo 3 del primer libro de Samuel 3. Dice, la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto, dice, el Señor llamó Samuel. Y el pequeño Samuel respondió, ¿qué quiere? Y el pequeño Samuel pensó que era el sacerdote Elí el que le estaba hablando. ¿Y qué hizo el pequeño Samuel? Ahí va corriendo al cuarto del viejito Elí. Dígame, Señor. Y Elí, yo no te mandé llamar. O sea, vete a dormir otra vez. Una segunda vez el Señor vuelve a llamar a Samuel. Esto ocurre 3 veces. Pero ve lo que dice el versículo 7. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Ahora, en el contexto en el que sucede la historia, ellos no tenían la palabra de Dios como tú y yo la tenemos. Y en ese momento el Señor se hablaba, se manifestaba, se revelaba de formas sobrenaturales. Entonces, él no conocía al Señor porque nunca había recibido un mensaje de él. Tú y yo hoy sí tenemos, dice la palabra, que esa es la palabra profética por excelencia. O sea, tú y yo tenemos aquí en la mano la palabra de Dios, absoluta, verdadera, confiable, con autoridad para nuestras vidas. Así que el Señor llamó y ya aquí el viejito Elí se dio color y le dice, ahí en el versículo 8, al final Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces, versículo 9, le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes, y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Habla, que tu siervo escucha. ¿Y qué aprendemos aquí? Que la posición de tu corazón y de mi corazón es importante. Porque muestra disponibilidad. Y tenemos que tener un corazón humilde y dispuesto para escuchar la voz de Dios. La posición correcta de tu corazón y de mi corazón cuando venimos a la palabra es esa, es estar humildes. Y decir, ¿qué es lo que vas a hablar? ¿Qué es lo que me vas a decir? Aquí estoy. Habla, que tu siervo escucha. Habla, que tu siervo escucha. Y sabes, el problema no es que Dios no haya dejado de hablar. El problema es que nuestro corazón a veces necesita volver a caminar cerca del pastor. No es que Dios no haya dejado de hablar porque tenemos su palabra, ahí la tienes en tus manos. Ese no es el problema, Dios nunca se ha quedado mudo. El problema es que nuestro corazón a veces se alejó y necesita volver a caminar cerca de Él para volver a escucharlo, para volver a prestar atención a lo que Él quiere hablarte a ti y hablarme a mí. Y el primer punto que te quiero hablar esta mañana es la capacidad de escuchar viene con la relación. Si tú no tienes una relación, no tienes la capacidad para escuchar correctamente. Ocupas tener relación con alguien para poder escuchar. Y eso es lo que quiero hablarte en unos minutitos más. Dice, ya lo vimos, Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Jesús conoce y las ovejas, tú y yo, escuchamos y seguimos. Mientras más conocemos el carácter de Dios en su palabra, más fácil va a ser distinguir su voz. Más fácil va a poder diferenciar la voz de Dios de la voz del orgullo, de la voz de la ansiedad, de la voz del miedo, de la voz del es que yo no sé si lo voy a... No. Porque a veces nuestro miedo, nuestra ansiedad nos dice no eres suficiente, no lo vas a lograr, no lo vas a poder hacer. Y entonces venimos a la palabra y recordamos que Dios dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y luego, no, Señor, pero es que, ¿cómo me voy a enfrentar a esta situación? Si va a estar está complicado y Dios te dice, yo no te he dado un espíritu de cobardía. ¿Me entiendes? A veces el pensamiento te quiere jugar una mala jugada y cuando vienes a la palabra reposiciona
y te habla y Dios te dice, esa no es un pensamiento correcto. Porque también la Biblia dice que llevando cautivo todo pensamiento que se levante en contra de la verdad, ¿a dónde? A la cruz, a los pies de Cristo. Entonces, sí hay un patrón, hay un parámetro en el cual tú y yo podemos y debemos llevar nuestro corazón. Y tenemos que recordar esto, que tú y yo tenemos que volver una y otra vez a Cristo hasta que su carácter se vuelva más reconocible que nuestras excusas. Es que estoy solo, es que nadie me va a poner atención, es que nadie me va a volver a amar. ¿Y qué dice aquí Dios? Eres amado por mí, eres una creación nueva. Es que yo te doy la capacidad, volver una y otra vez a Cristo hasta que su carácter se vuelva más reconocible para ti y para mí. Y hay algo que quiero traer sobre la mesa y que Dios ha estado hablando a mi vida mucho en los últimos meses, y es el tema de la transparencia y es el tema de la vulnerabilidad, porque sí o no se dan en el contexto de una relación. Transparencia y vulnerabilidad. Transparencia es yo te digo quién soy, qué pienso, qué está pasando dentro de mí. La transparencia es lo que hace posible una relación. Puedo contarte lo que me alegra, lo que me asusta, lo que estoy aprendiendo. Y ese es el primer nivel de apertura que vamos a encontrar en una relación. Y esto también tenemos que llevarlo con Dios. Yo le digo, Él ya sabe quién soy, porque Él te conoce y me conoce. Pero hay mucha libertad cuando tú vas delante de su presencia y le dices quién soy, le dices lo que estoy pensando, le dices, estoy teniendo esta lucha, estoy teniendo este conflicto. Y eso hace posible la relación. Yo puedo contarte lo que me alegra, lo que me asusta, lo que estoy aprendiendo. Y yo sé que puedo hacerlo. Y se esperaría que eso lo hagamos en nuestras relaciones interpersonales. Si estás casado con tu esposo y esposa con tu esposa. Si tienes novio o novia, que hagas esto también con tu novio y con tu novia. También con tus amigos. Muéstrate tal cual eres. No muestres una versión que no eres. Porque tarde o temprano esa versión, mira, se va a caer. No puedes sostenerla por mucho tiempo. Y lo otro es la vulnerabilidad. La verdad sobre mí queda expuesta delante de ti. Ya no tengo miedo de que me veas. Este soy yo, así tal cual, con mis luchas, con mis problemas, con mis debilidades. Este soy yo. Porque seamos sinceros, a veces cuando estamos ahí queriendo iniciar algo, pues somos transparentes con lo que nos conviene. Mostramos nuestra mejor versión de nosotros mismos, ¿verdad? Pero tarde o temprano, pues tenemos que dejar ver todo. Y la verdad queda expuesta. Entonces yo decido confiar en que no vas a usar la información para herirme. Esa es la vulnerabilidad. Yo te voy a decir quién soy, te voy a mostrar quién soy, porque sé que no lo vas a usar para herirme, que no lo vas a usar en mi contra. La vulnerabilidad va un paso más allá de la transparencia. Es un riesgo real, aquí estoy ya, completamente desnudo. Y es la condición para que haya una intimidad profunda. Vulnerable, estoy desnudo. Y pienso en Génesis capítulo 2, cuando dice que el hombre y la mujer estaban desnudos y no sentían vergüenza. No solamente había transparencia, pues había vulnerabilidad. Entiéndase, estaban libres. Y yo pienso en esto y digo, sí, Señor, porque me ha pasado y yo quiero ser vulnerable delante de Dios. Él ya sabe quién soy yo, Él me conoce, pero ¿qué diferencia hace cuando tú y yo venimos delante de su presencia y le decimos, Señor, estoy que me lleva, estoy bien enojado, estoy que... Y lo sacas y lo pones delante. Señor, ya no, saca todo. Como dice el salmista,
escudriña mi corazón y muestra si hay camino de perversidad. Entonces, yo sé, esto es maravilloso, porque yo decido, tenemos que creer y decidir confiar en Dios, porque Dios no va a usar tu pasado para herirte. Él no va a usar tus errores para recriminarte. Él no va a usar tus fracasos para avergonzarte. Porque eso, ¿sabes qué? Tu error, tu pecado ya fue juzgado en la cruz del Calvario. ¿Y qué crees? Fuiste declarado justo, perdonado, limpio, creación nueva. Él no va a usar la información para... Y entonces se da esta intimidad profunda. Yo puedo venir delante de Dios sabiendo que puedo contarle todo. Señor, ¿sabes qué? Hoy fulanito, sultanita me hicieron enojar. Hoy este cliente, mira, se pasó. ¿Sabes qué, Señor? Perdóname porque fulana de tal o sultano me cae mal. Y lo veo y empiezo a... Y sabes, no es fácil llegar a este punto de ser literalmente vulnerable con Dios. Y yo quiero animarte a que tú puedas creer esto, que tú puedes ir delante de Dios, que tú puedes contarle lo que te pasa y que tú puedes también decirle te necesito. O sea, yo no puedo con esto solo, yo no puedo con esto sola. Y Él te va a ayudar porque Él te ama. Y porque si estás, y yo creo que quienes están casados nos pueden decir esto, decir que esto es verdad, que a pesar de los errores de la otra persona, se siguen eligiendo mutuamente y se siguen amando mutuamente. Conocen y son vulnerables y aún así deciden amarse el uno al otro. Así pasa con Dios. Dios decide amarte. Él ya decidió amarte cuando mandó a su único hijo a la cruz del Calvario a pagar por tu pecado, a pagar por mi pecado, para darte vida y para darme vida. Él decide amarlo. Él decide amarlo. Y sabes, una relación honesta con Dios dispone nuestro corazón para responder con una sensibilidad más profunda a su palabra. Una relación honesta con Dios dispone tu corazón para responder con una mayor sensibilidad. Y esto lo podemos aplicar a nuestras relaciones interpersonales. Cuando yo soy honesto, yo sé que la otra parte va a apreciar mi honestidad. ¿Y qué crees? No va a salir corriendo. Y quiero decirte esto, a veces tenemos miedo de que si nos dejamos ver, que si dejamos que alguien más vea quiénes somos, esa persona va a salir corriendo. Y te digo algo, si esa persona sale corriendo, no era de parte de Dios. Porque una persona que ama, una persona de verdad que te ama, que ha entendido el propósito, va a ver eso y va a decir, yo decido quedarme porque estoy viendo a Cristo trabajando en ti, porque puedo ver tu debilidad, puedo ver tus luchas, pero puedo ver que estás firme en el Señor y puedo ver que estás tomando decisiones y no salgo corriendo. Me quedo contigo y te amo. Y quiero escuchar y quiero recordarte esto, porque Dios a mí me lo dice a cada rato. Juan Marcos, tú no eres tu fracaso. Tú no eres tu error. Pon ahí tu nombre. Tú no eres tu error, tú no eres tu fracaso, tú no eres tu pérdida, tú no eres tu ta. Y pon ahí lo que Dios también me dice a mí. Tú eres mi hijo y tú eres mi hijo amado. Y tu vida vale para mí el sacrificio de mi único hijo, Cristo Jesús. Escúchalo, escúchalo, escúchalo. No es porque Él no conozca tu corazón, es que podemos responder con mayor sensibilidad. Podemos responder con mayor sensibilidad porque sencillamente tomamos la decisión de dejar de fingir delante de Dios. En algún momento de la vida tenemos que tomar esa decisión. Hoy decido dejar de fingir. Decido dejar de fingir que soy el supercristiano.
Dejar de fingir que yo sé todas las respuestas. Dejar de fingir que yo no tengo errores. Dejar de fingir que yo no estoy luchando con las cosas. No. Vengo delante de Dios y sí, Dios, hoy todavía sigo luchando con esto. No te lo voy a decir, ¿verdad? Desde el púlpito. Pero tú sabes con lo que luchas. Te digo algo, no finjas más delante de Dios. No te escondas delante de Dios. Porque esa fue la reacción que tuvo Adán y Eva cuando cayeron. Cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, sintieron vergüenza. ¿Y qué hicieron? A esconderse. Y Dios les pregunta, ¿dónde estás? No, pues es que comimos del fruto, nos dimos cuenta que estamos desnudos y nos escondimos. Eso hace la vergüenza. Es lo que el pecado quiere hacerte creer, que te escondas de Dios. Pero Cristo te dice, ya no te escondas de Dios, porque yo ya pagué por tu pecado, yo ya te declaré santo, yo ya te declaré justo. Ven delante de tu Padre Celestial, sé sincero, no finjas más, no finjas, dispón tu corazón para responder a Él de forma adecuada. Esta semana, cuando pases tiempo con Dios, deja de... No vengas diciéndole, dime qué tengo que hacer. Te quiero retar a que esta semana hagas esto. Preséntate tal como tú eres y dile, aquí estoy, ese soy yo, sin máscaras. Y habla con Él y ten una conversación sincera con Él. Y dile, sigo siendo egoísta, sigo siendo... Tú ponle ahí lo que quieras. Ponle ahí lo que quieras. Cuéntale lo que realmente está pasando en tu corazón. Cuéntale lo que te alegra. Cuéntale eso que todavía te sigue doliendo, eso que todavía a lo cual te sigues aferrando y no quieres soltar. Cuéntaselo. Díselo. Y después abre su palabra y permanece en la palabra y di, habla, que tu siervo escucha. Quiero escucharte. Si apenas estás empezando a conocer a Dios, no trates de impresionar a Dios con palabras aquí rimbombantes, elocuentes, de no, pues, no. Háblale con honestidad, con sinceridad. Cuéntale realmente lo que está pasando en tu vida. Y luego te invito a que abras un salmo o un evangelio y ve lo que Dios quiere hablarte a tu vida. Si quieres, te recomiendo, empieza por el evangelio de Juan. Y descubre a Jesús ahí. Descubre a Jesús en sus páginas. No vengas a la palabra buscando un mensaje oculto, un mensaje secreto, un mensaje... Hazte esta pregunta. Ve a la Escritura y dile, ¿qué me enseña acerca de Jesús? Esto que acabo de leer, ¿qué me está enseñando acerca de Jesús? ¿Cómo estoy viendo a Jesús en esta porción, en este pasaje? Segundo punto esta mañana es que el Espíritu Santo nos ilumina y nos guía conforme a la palabra de Dios. El Espíritu Santo hace esta labor asombrosa y maravillosa en tu vida y en mi vida. Vamos a Juan, capítulo 16, al Evangelio de Juan, y quiero llamar tu atención en algo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Juan, capítulo 16, versículo 13. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que le pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Y quiero que recuerdes esto.
el Espíritu Santo te da y me da una comprensión más profunda acerca de quién es Cristo. Y Jesús está diciendo, ¿sabes qué? El Espíritu Santo es una realidad y su rol es testificar acerca de mi persona. Es lo que Jesús nos está diciendo aquí. Y cuando dice aquí la palabra guiará, aquí está hablando acerca de no solamente de llevar, de testificar, sino también de instruir, de enseñar. Y la instrucción del Espíritu Santo es continua recordándonos la palabra, nos amplía la verdad acerca de Cristo Jesús y nos lleva a caminar y a tener una plenitud mayor en Cristo. Habla aquí de profundizar. Lo que Jesús está diciendo es el Espíritu Santo va a ayudarte a que puedas profundizar tu relación conmigo, porque Él sabía que Él se iba a ir. Y Él nos amaba tanto que Él no quería que estuviéramos aquí en la tierra solos. Por eso Él dice, yo me voy, pero viene Espíritu Santo, el cual te va a recordar, te va a enseñar, te va a instruir, te va a guiar, te va a llevar, te va a recordar, va a profundizar. ¿Quién soy yo? ¿Sabes? El Espíritu Santo afirma la palabra en tu corazón y en mi corazón. No solamente la afirma, sino que te guía y me guía a mí a comprender aún más el significado de esta palabra, de la Biblia, a la luz de la cruz, a la luz de la resurrección, a la luz de que un día Él va a regresar por su iglesia. El Espíritu Santo nos guía en lo espiritual, nos guía doctrinalmente y también nos guía en el plano relacional, en cómo tú y yo podemos tener una relación con nuestro Padre celestial. Y quiero llevarte a recordar esto. El mismo Espíritu Santo que guió a los primeros apóstoles a comprender quién era Cristo, la obra es el mismo que hoy ilumina a la iglesia por medio de la palabra. El mismo Espíritu que guió a los apóstoles a reconocer y enseñar es el mismo que hoy te ilumina a ti y me ilumina a mí para entender lo que está en tus manos, para entender la palabra de Dios. Por eso es importante que tú y yo le conozcamos y que tengas una relación personal con Él, para que puedas escucharle, para que puedas gozarte, para que puedas ser cambiado y transformado por completo por su palabra. Y esto va de la mano con lo que el apóstol Pablo dice ahí en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son, ¿qué? Guiados. Guiados. La misma palabra que utiliza Jesús en la porción del Evangelio del Espíritu Santo los guiará. Los guiará. Y aquí Pablo está diciendo en Romanos, todos los que son guiados, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Son hijos de Dios. Es decir, si tú eres hijo de Dios, tienes a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Te enseña, te guía, te transforma. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. En dependencia del Espíritu, en obediencia a la palabra, y somos conformados al carácter de Cristo. Entonces, quiero que recuerdes esto, por favor. Y el Espíritu Santo es una realidad. Y a veces nos incomoda. Conmigo lo hace cuando yo estoy quizá no haciendo las cosas bien. Pero quiero decirte una cosa, no todo incomodidad realmente es Dios.
Dios lo puede usar, pero no necesariamente es Dios. No toda incomodidad es dirección de Dios. A veces es ansiedad. Estoy tan ansioso que confundo mi ansiedad con la voz de Dios. No toda paz es confirmación divina. A veces es comodidad. Como no me quiero arriesgar, como no quiero dar el paso de fe de yo no veo lo que viene en los siguientes 3 metros, pues estoy bien aquí. Entonces digo, tengo paz de quedarme aquí. No toda paz es confirmación. Sí, Dios nos da paz cuando tomamos decisiones, pero no confundamos paz con comodidad. Porque a veces podemos estar muy cómodos aquí de, no es que Dios no me ha pedido que renuncie a esta situación, yo tengo mucha paz. Pero te está haciendo daño. No, es que Dios no me ha dicho en otra cosa. Tengo paz. Es una actitud cómoda. No toda urgencia es llamado. No, es que tenemos que hacer esto. Es que tenemos que hacer esto para Dios. También a veces eso es ansiedad. No toda puerta abierta es la voluntad de Dios. A veces es una prueba. Dios nos pone a prueba. A ver, hay una puerta abierta. Y dices, pues está abierta, Dios me la abrió, voy a caminar por ella. Pero a lo mejor puedes alcanzar a ver ahí adentro y dices, qué padre está la fiesta, estoy viendo ahí que están punchis. Dios me abrió la puerta, voy a caminar por ahí. Y es una prueba para ver si te plantas y dices, eso no me conviene, eso no es de Dios. No voy a cruzar por esa puerta. Y no toda puerta cerrada, a veces, no toda puerta cerrada es una negativa de parte de Dios. A veces se espera, todavía no la voy a abrir. Sí, lo que está detrás de esa puerta sí es para ti, pero ahorita todavía no la voy a abrir. Espera tantito. No porque la puerta esté cerrada significa que no es para ti. Es aguanta tantito, espera tantito. Lo que tú y yo tenemos que hacer es someter nuestras emociones, someter nuestras sensaciones a la palabra de Dios. A ver, esto que estoy sintiendo, ¿de verdad viene de parte de ti, Dios? ¿Es correcto? ¿Se alinea? No convirtamos cada sensación en Dios me lo dijo. No es que Dios me dijo que es por ahí. No, a ver, espérate. Vamos a la palabra. ¿Qué te dijo Dios? ¿Cómo te confirmó Dios en la palabra? Porque por eso aquí creemos que la palabra es autoritaria, la palabra es completa y la palabra es de Dios. No se trata de, es que yo siento bonito. No se trata de, es que yo creo que es por aquí. Es que si Dios me lo confirmó porque siento paz. Sí, pero no. ¿Cómo te lo está confirmando Dios con su palabra escrita? ¿Cómo te lo está confirmando? Porque cuando Dios te confirma algo con su palabra, tú puedes regresar a la palabra que Dios te dio para decir, tú me dices esa palabra, Señor, camino en esa dirección, en eso que tú me estás dando. Y voy a compartir con ustedes, tengo autorización para hacerlo. Cuando yo empecé mi relación con Carla, Dios confirmó esa relación con una porción. En la Nueva Traducción Viviente, Ruth 3:11, Boaz le dice a Ruth, no te preocupes, yo voy a hacer todo lo que sea necesario porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Yo dije, Carla es una mujer virtuosa, Señor. Y tú me estás diciendo aquí que mi responsabilidad es hacer todo lo que sea necesario. Entonces yo agarré esa palabra y en estos meses, cuando hemos tenido dificultades, cuando hemos tenido roces, yo vuelvo a esa palabra. Haré todo lo que sea necesario. Y eso me lleva, ¿sabes a qué? A pedir perdón cuando tengo que pedir perdón. A reconocer que fallé cuando yo fallé. Porque dice el texto, haré todo lo que sea necesario. Y todo lo que sea necesario implica a veces morir a mí mismo, negarme. Por eso te digo, ¿cómo te confirmó Dios? ¿Qué palabra tienes de parte de Dios así escrita para ir a ella cuando venga la tormenta, cuando venga la dificultad y decir, yo sigo plantado aquí porque Dios me dijo en
Primera de Pedro 2:3, por decir algo, ¿no? No sé qué dice ahorita Primera de Pedro 2:3, pero te pongo un ejemplo. Entonces tú puedes regresar a esa porción cuando... Yo tengo otra porción que es mi ancla, que está en Hebreos, que dice que tenemos esta firme esperanza que es como un ancla. Entonces, cuando a veces siento que me está lloviendo sobre mojado, voy a Hebreos, a esa porción, y dice, yo tengo una esperanza firme que es como un ancla. Y mi esperanza se llama Jesucristo. Y de ahí no me muevo. Entonces, no conviertas toda sensación en me lo dijo Dios. Somete tus impresiones, tus emociones a la autoridad de la palabra de Dios. ¿En dónde me lo está diciendo? Busca alinearte con el carácter de Cristo. Ok, esto que quiero hacer, ¿lo haría Jesús? El Señor Jesucristo. Esto. Y si la respuesta es no lo sé, por ahí no va el asunto. Y también tenemos que aprender a aceptar corrección de personas maduras en la fe. Que vengan y nos digan, hey, no lo estás haciendo bien. Y que nos lleven de regreso a la palabra y que nos digan a la luz de las Escrituras en qué estamos bien y en qué estamos mal. ¿Sabes? La madurez espiritual no consiste en aprender a identificar emociones y decir, sí, Dios me dijo. Y es como siento bonito, es de parte de Dios. Eso no es madurez. Madurez espiritual es cuando tú y yo nos volvemos más obedientes a la palabra de Dios. Madurez espiritual es cuando tú y yo nos volvemos más obedientes a la palabra de Dios. Y sabes, en lugar de pedirle a Dios que te hable más fuerte, pídele que te haga más humilde ante lo que Él ya dijo. No es fácil y duele. De una vez te advierto, va a doler, pero vale la pena. En lugar de decirle, Dios, así manifiéstate, déjame verte, acá más acá. Dile que te haga más humilde ante su palabra, que te haga más receptivo ante su palabra. Te dejo unas preguntas que puedes hacer antes de tomar cualquier decisión. Primero es, ¿esto se alinea con la palabra de Dios? ¿Esto que voy a decidir está alineado? ¿Esto que voy a hacer, esto que voy a decir, refleja el carácter de Cristo? ¿Esto va a producir fruto o solamente va a alimentar mi carne? ¿Estoy buscando obedecer o estoy tratando de justificar lo que yo ya decidí que quiero hacer? ¿Estoy dispuesto a obedecer aunque la respuesta no sea lo que yo quiero escuchar? Y recordando la historia del pequeño Samuel, ahí no faltaba Dios, faltaba formación. Porque el pequeño Samuel no sabía reconocer la voz de Dios. No fue sino hasta que Elí, una persona madura, le dijo, es Dios el que te está hablando. Y le enseñó a responder a la voz de Dios. Yo soy agradecido porque en mi vida hubo hombres y mamá que me enseñaron a escuchar la voz de Dios. A escuchar la voz de Dios. Esa es la postura correcta. Habla que tu siervo escucha.
Escuchar a Dios no significa recibir nada más información. Significa estar dispuesto a obedecerlo. Escuchar la voz de Dios no significa nada más recibir información. Significa estar dispuesto a obedecerlo. ¿Qué tanto estás dispuesto a obedecer a Dios el día de hoy? ¿Qué tanto estás dispuesto a rendirte para seguirle a Él? Yo te animo a que busques algún Elí en tu vida. Elí no representa ni va a cambiar tu tiempo con Dios, pero sí es muy sano que busques a personas maduras en la fe que te ayudan. Busque a alguien que ame a Cristo. ¿Cómo buscar a un buen Elí? Primero, que ame a Cristo. Segundo, que conozca bien la palabra de Dios. Tercero, que tenga un carácter no perfecto, pero que refleje a Cristo. Y una vida que tenga fruto espiritual. Busca un Elí que te ayude. Que te ayude. ¿Tienes un Elí? ¿Alguien que te ame lo suficiente para decirte la verdad? ¿Que conozca bien la Escritura y camine contigo mientras aprendes a discernir la voz de Dios? ¿Estás siendo Elí para alguien? Si tú ya has caminado con el Señor, ¿estás siendo Elí para alguien? Y eso es confrontativo para todos. Yo tengo un Elí, sí, en mi vida. Gracias a Dios, tengo hombres con los cuales he decidido rodear, hombres más maduros que yo, hombres con mayor caminar en la vida cristiana, a los cuales puedo acudir y me dicen, estás mal, Juan, creo que va por acá, creo que tienes que hacer por allá, porque yo no soy un llanero solitario. Dios no me llamó a vivir la vida aislado, me llamó a vivir la vida en comunidad. Y porque soy consciente de quién yo soy, de mi debilidad y de mi necesidad, es que me rodeo y escucho voces sabias y maduras, porque la palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. No, yo no me las sé todas, ni pretendo sabérmelas todas. Solo quiero ser fiel. Solo quiero escuchar la voz de Dios. Y quiero caminar en obediencia a Él. Oremos. Señor, estamos tan agradecidos, Padre, porque tu palabra dice, Jesús, tú mismo dijiste, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Dios, yo te conozco gracias a Cristo. Gracias al sacrificio de Cristo que yo te puedo conocer. Y yo puedo tener una comunión y una relación contigo. Pero no quiero nada más, Señor, tener información en mi mente acerca de ti. Quiero tener un corazón rendido a ti. Quiero seguir siendo transformado por tu palabra. Quiero seguir siendo más obediente a ti. Señor, ayúdanos a tener esta actitud. Ayúdanos a reconocer la voz del pastor y que cuando esa dulce y suave voz del pastor nos hable, yo pueda decir y nuestra actitud pueda ser, habla, que tu siervo escucha. Gracias, Señor, por esos hombres y por esas mujeres que han caminado antes que nosotros, que tienen un caminar contigo maduro. Gracias por esas personas, Señor, porque esas personas pueden hablar sabiduría a nuestras vidas. Señor, gracias por eso. Señor, te ponemos este tiempo en tus manos, agradeciendo y pidiéndote que esta semana podamos escucharte a ti, hablando. A ti, Señor Jesucristo, recordándonos no solo cuánto nos amas, sino lo que quieres cambiar, lo que quieres pulir en nosotros. Y danos la capacidad y danos, Señor, la voluntad para dejarnos ser moldeados por ti. En tu nombre estamos orando en Cristo Jesús. Amén y amén.